Bienvenidos, hoy nos vamos a Alemania con estos dulces típicos de la época de carnaval o Fasching de allá, que de acuerdo a la región cambia sus nombres, pero sigue siendo el mismo postre, llamado Krapfen, Krepel o berlinas o bombas de crema. Se hacen fritas, se rellenan con mermeladas de frutas. En este caso yo decidí rellenarlas con crema pastelera y he decidido hacerlas al horno porque me parece que queda espectacular esta masa, súper esponjosa y queda igual de rica. También la pueden hacer frita. Los ingredientes que vamos a necesitar son 200 mililitros de leche tibia, que no esté caliente para que no dañe la levadura, 15 gramos de levadura fresca o 12 de levadura seca en caso que tuvieran. Esto se mezcla para que se diluya la levadura en la leche y se deja que se active. Le agregamos una cucharadita de azúcar y 2 cucharaditas de harina para que se haga más espumoso. Lo dejamos reposar en un lugar cálido, mejor para que se active más rápido. Y lo disolvemos bien a la levadura para que no tenga grumos. Ahora tamizamos 500 gramos de harina. Me encantaría que me cuenten cuáles son los típicos dulces que tienen en sus países en las fiestas tradicionales. En mi país, por ejemplo, para la fiesta del 25 de mayo son los pastelitos, que se hacen fritos y son rellenos con dulce de batata o de membrillo. Ahora le vamos a agregar 120 gramos de azúcar, si lo quieren más dulce, o 130 gramos. Y la espuma que hizo la levadura, que se activó, los 3 huevos. Y ahora vamos a batir todo. Si es mejor que lo hagan con batidora, porque si es a mano van a tardar bastante. Y una vez que esté todo unido, la masa más o menos hecha, le vamos a agregar 100 gramos de manteca derretida hasta que tome consistencia de nuevo la masa. Vamos a seguir batiendo y una vez que ya esté lista, la vamos a sacar. Tiene que quedar así bastante líquida, bastante blanda, y es normal que quede así, pero va a hacer que salga mucho más esponjoso. A la masa también le pueden agregar ralladura de naranja, que queda súper rica, o un poquito de esencia de vainilla. La amasamos y la vamos a dejar reposar por media hora o una hora hasta que duplique su tamaño. Si están en una región fría, la pueden poner en el horno, calentado apenas y apagado, para que leude más rápido. Una vez que tenemos la masa ya reposada, vamos a formar las bolitas. En mi caso yo las hago a ojo, pero si ustedes quieren hacerlas todas parejitas, las pueden ir pesando del tamaño que más o menos les guste. Pesan una y siguen ese tamaño. Esta receta está espectacular, me la dio la abuela de una amiga de Alemania. Cuando la hagan, cuéntenme qué tal les quedó. Ahora las dejamos leudar por media hora, una hora, hasta que dupliquen su tamaño en un lugar cálido más rápido. Las pintamos una vez que se han duplicado con un poco de leche o con leche y yema de huevo. Y ahora la vamos a llevar por 190 grados por 15 minutos a 190 grados al horno hasta que estén así, doraditas. Ojo que no se les pase. Y como lo ven, queda espectacular. Les queda una miga súper tierna, súper esponjosita, deliciosa, suavecita. Y la rellenamos con la crema pastelera, la ponemos en la manga y luego la ajustamos bien para que vaya la mezcla hacia adelante y no se nos salga por arriba. Y bueno, y ahora vamos a hacer un corte para poder rellenarlas. También la pueden rellenar con crema, con pastelera de chocolate, con dulce de leche, con lo que se les ocurra. Dejen volar su imaginación. Ahora, una vez que la tenemos rellena, la espolvoreamos, típicas como son, solo con azúcar o también, en este caso, azúcar glass o impalpable. Pero también la pueden decorar con chocolate, como hice yo en este caso, por arriba para darle un toque más atractivo. El chocolate lo fundimos con un poco de nata si quieren, a baño María. Y luego les he agregado un poco de frutas de pistacho, frutas secas, que quedan más bonitas. Bueno, ahora llegamos al mejor momento, que es de disfrutarla y probarla.
para que vean lo que queda esta maravilla súper esponjosa, deliciosa. Les va a encantar, a sus hijos las van a devorar. Y bueno, ahora para quien quiera saber cómo hice la crema pastelera, quédense hasta el final y acá les cuento. Para ello vamos a necesitar hervir en una ollita medio litro de leche. Vamos a poner una parte nada más de la leche, el resto lo vamos a dejar para disolver en la maicena o fécula de maíz para que se disuelva más rápido. Y en este caso ahora con las yemas le agregamos el azúcar, las batimos, el resto de azúcar lo agregamos en la leche mientras se va calentando. Vamos batiendo las yemas con el azúcar para que se disuelvan bien. Le agregamos un poquito de leche para que quede un poquito más líquido, más fácil de sacarlo. La esencia de vainilla la vamos a poner al final para que conserve el sabor, y el almidón de maíz, que son 50 gramos, lo vamos a disolver con la leche fría, porque con la leche fría se disuelve mucho más rápido. Lo vamos a diluir bien para que no queden grumos, y una vez que lo tengamos diluido con la leche fría, lo vamos a mezclar con las yemas y lo vamos a cocinar todo junto. En este caso la leche ya está caliente. Ahora eso hace que se acelere el proceso, que no tarde tanto y no tengamos que estar tanto tiempo pendientes de la maicena que no se nos pegue. Aceleramos el proceso. La agregamos cuando la leche ya está caliente, o sea que ahora nos queda para revolver un tiempo mucho más corto. Y bueno, acá ya le agregamos al final la esencia de vainilla para darle el sabor. Luego lo volcamos en otro bol y lo tapamos con un papel film para que no se forme esa capa seca arriba. Esto lo mantiene húmedo y hace que se conserve sin grumitos. Y listo, ya lo tenemos listo para rellenar. Ahora les agradezco por haberse quedado hasta el final, como siempre, y bueno, los espero en el próximo vídeo. Coméntenme abajo qué receta quieren, si les gustaría una receta en especial. Y bueno, saludos para todos y hasta la próxima.